Un bono es un instrumento financiero, un contrato por el que el comprador del bono adquiere el derecho a recibir en el futuro unos flujos de liquidez, uno solo o varios, del llamado emisor del bono. Por tanto, en el bono, en la fecha inicial, el comprador desembolsa un precio por la adquisición de los derechos que contiene ese contrato, a cambio de recibir los flujos en el futuro de liquidez. El que desembolsa estos flujos de liquidez futuros es el llamado emisor del bono. Y el que paga el precio es el comprador del bono. Estos bonos inicialmente eran papeles al portador o títulos al portador, y por eso tomaron los compradores del bono el nombre de tenedores del bono. Los emisores de los bonos dan lugar a una categoría diferente de bonos. Si el obligado a desembolsar los flujos de liquidez es una de las administraciones públicas, es decir, el Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, en el caso español, se habla de títulos de deuda pública. Mientras que si son entidades financieras o no financieras, empresas en general, o bancos, entonces se habla de deuda corporativa. Según la clasificación financiera, los bonos pueden ser de diferentes formas. Se habla del bono cupón cero, cuando la estructura del bono es de la siguiente forma. En la fecha de emisión, el comprador del bono paga un precio a cambio de recibir en una fecha futura, por ejemplo dentro de 90 días, del emisor del bono el nominal del bono, que se referencian sobre base de 1000 unidades monetarias, en el caso español 1000 euros, o múltiplos de 1000. Y el precio se paga a la fecha inicial. Ese precio, por ejemplo, 980. Los bonos, en general, pero en particular con este ejemplo, se cotizan en porcentaje del nominal. Entonces es habitual hablar de que el precio de este bono es 98%. Eso significa 980 sobre 1000, 98%, como una tasa de participación sobre el nominal del bono. El bono es cupón cero porque solo se recibe un flujo en el vencimiento, que es la fecha en donde se acaba el derecho o la obligación. Y en este caso se llama cupón cero porque entre medias de la fecha inicial y la fecha de vencimiento no existen flujos. Cuando el emisor del bono cupón cero es el Estado o alguna de las administraciones públicas, toma el nombre de letra. En el caso del Estado español, la letra del Tesoro. Cuando son las empresas, las emisoras de estos bonos cupón cero, se llaman pagarés de empresa. La otra modalidad es que existan flujos entre la fecha inicial y la fecha de vencimiento, y en ese caso se llaman bonos con cupones. ¿Qué es un cupón? Pues un cupón es unos intereses periódicos que se van a cobrar antes de la fecha de vencimiento. Para el cálculo de los intereses se utiliza, por un lado, el nominal, que como hemos dicho antes se referenciará sobre una base de 1000 unidades monetarias, 1000 euros. Aparecerá lo que se llama el tipo de interés nominal del bono, en este caso vamos a suponer que es 5%,
y aparecerá el plazo de cobro de los intereses, que en este caso supongamos que es un año, entonces se multiplica por 1. Resultado de esta cuenta, pues salen 50 euros de intereses periódicos. Este bono se llama un bono con cupones fijos. ¿Por qué? Porque está establecido desde la fecha inicial cuál va a ser el tipo de interés nominal. Está en el propio folleto de emisión. Es característica típica de los bonos de la deuda pública, que documentan la deuda pública, con cupones que se llaman o bonos o obligaciones del Estado en el caso de España. Y va a depender del plazo que se llame de una manera u otra. El esquema de liquidación de un bono con los cupones anteriormente señalados, que se emite en una fecha 0 y vence dentro de 3 años, 1, 2 y 3 años, sería el siguiente. 0 es la fecha en que se paga el precio. Supongamos que se han pagado 950 euros. Eso significa que se ha emitido, como decíamos antes, al 95% del nominal. Y que en cada uno de los años se van a cobrar por parte del comprador de ese bono, el que ha desembolsado el precio, unos cupones que son igual a 50 euros de la manera señalada. Aquí se cobrarían 50, aquí se cobrarían 50, y es habitual que en el último pago se cobre el nominal, 1000, más los últimos intereses, 50, el último cupón. Este bono se documentaba en un título, y ese título lo que señalaba eran los llamados papeles del Estado, quién era el emisor, entonces el Tesoro, si era deuda pública, cuál era el nominal, 1000 euros o 1000 dólares, y luego, esa es la divisa en que se emite el bono, y luego los 3 cupones se establecían aquí abajo como 3 partes segregables que se podían cortar, que documentaban el derecho a recibir dentro de un año 50, dentro de 2 años otros 50 y en el último año, en el tercer año, los terceros 50 euros. El cupón puede ser variable si se calcula utilizando un indicador de tipo de interés variable. Se multiplicaría el nominal exactamente igual que antes, pero por una referencia variable que puede ser el Euribor a 12 meses, si la operación es anual, y por el plazo un año. Eso hace que no sepamos exactamente cuál va a ser el Euribor a lo largo de la vida de la operación. Es habitual que esa referencia variable, Euribor, se mire en la fecha justamente anterior, es decir, que el que va a aplicarse pasado un año va a ser el Euribor visto, este Euribor que se aplicará aquí, 12 meses, es justo el observado en la fecha justamente anterior. De manera que el primer tipo variable es conocido. En fechas posteriores, la segunda fecha, si estuviéramos en la fecha inicial, ya no sería posible saber cuál va a ser el Euribor.